Problema 5.4-1. Aquí me falta el resultado, que tan son 3 ohms. Aquí tenemos que encontrar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la corriente en cortocircuito. Tenemos que encontrar el equivalente de Thevenin. Entonces, para empezar, vamos a buscar el voltaje equivalente de Thevenin, que es el voltaje de la salida, que en este caso es de A a B. Entonces, el voltaje que está aquí sería el voltaje Thevenin. Entonces podemos observar que en esta resistencia, que está en ohms, está conectada al aire, que no pasa ninguna corriente, o sea que aquí no está cerrado. Entonces el voltaje Thevenin que estamos observando, pues en este caso sería el punto A al punto B, estos dos puntos de aquí. Entonces el voltaje sería de este punto a este punto. Entonces si nosotros encontramos el voltaje que de este nodo a este nodo, tendríamos nuestro voltaje de Thevenin. Para esto podemos prescindir de esta parte del circuito. Podemos redibujar. Se redibuja el circuito, nomás la parte que es de nuestro interés. Ok, entonces seguimos redibujando. Ok, entonces aquí ya tenemos esta parte del circuito. Aquí son 3. Aquí son 6, perdón. Aquí también son 6. Y aquí son 3 amperes. Entonces, aquí tenemos dos fuentes independientes, una de voltaje y una de corriente. Tenemos dos caminos cerrados, como podemos ver. Entonces, por leyes de Kirchhoff, nosotros tenemos que poner todo en términos de una variable. Por ejemplo, podemos proponer que la corriente pase por aquí, corriente I que está entrando a este nodo, al nodo de aquí, y esta corriente que está entrando al mismo nodo, que es este de aquí. Y entonces, para obedecer la ley de Kirchhoff de corriente, tendríamos que la corriente que sale tendría que ser I más 3. Entonces la corriente da vuelta por aquí, va a circular por aquí y va a pasar por aquí así. Entonces esta corriente va a ser I más 3 también. Entonces la corriente está en este nodo, entonces la I se va a ir para abajo y de este lado se van a ir 3 amperes. Entonces obedecería la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces para resolver y encontrar el valor de I, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado que está aquí en el sentido horario. Entonces si lo aplicamos, tenemos que sería menos 12 más resistencia por corriente, que son 3 I más 3 más 6I, y todo esto igual a 0. Entonces sabemos que la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces tenemos que menos 12 más 3I más 9 más 6I es igual a 0. Entonces tenemos 6, 7, 8, 9, que nos da 9I menos 3 igual a 0. Entonces nos queda que la I es igual a 3 novenos de amper, que esto es igual a 1/3 de amper. Entonces sabemos que I es igual a 1/3 de amper, que es esto de aquí. Entonces hay que recordar que esta es la que circula por esa resistencia. Entonces a nosotros nos interesa el voltaje que hay de este nodo a este nodo, que coincide con el voltaje de Thevenin. Entonces regresamos al principio. En este caso aquí sería B, todo esto es B, este es A. Entonces
todo esto vendría siendo C, todo esto sería C. Entonces nuestro voltaje de VAC sería el voltaje de Thevenin. Entonces este sería C y este sería B. Entonces aquí podemos reescribir el voltaje de C a B. Entonces voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente por la resistencia, que son 6 ohms. Entonces nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a 1/3 de ampere por 6 ohms. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a 2 volts. Entonces esta sería la parte de voltaje de Thevenin, y seguiríamos con la parte de corriente en cortocircuito a la salida. Entonces podemos redibujar el circuito que nos quedaría. Entonces, una vez ya redibujado, podemos poner ya la salida. Aquí tendríamos un cortocircuito en esta salida y tendríamos aquí la corriente en corto, que es la que vamos a buscar. Entonces esa corriente en corto va a ser la que circule por aquí, en estos 3 ohms, que es de corriente en corto. Entonces si volvemos a etiquetar los nodos otra vez y le ponemos C, aquí B, esto es este nodo A va a ser igual al nodo B, puesto que está en cortocircuito. Entonces el voltaje que existe aquí es el mismo voltaje que está acá. Entonces si nosotros encontramos el voltaje de C a B entre la resistencia, nos va a dar, o sea, la resistencia en 3 ohms nos va a dar la corriente en cortocircuito. Entonces queremos encontrar otra vez la corriente, pero en este caso podemos esperar que la resistencia de C está conectada de C a B. Entonces esta fuente de corriente independiente está conectada de C a B, y esta resistencia de 3 ohms está conectada de C a B. Las tres están en paralelo. Entonces estas dos resistencias se pueden sustituir por su equivalente en paralelo y redibujar el circuito. Entonces el equivalente en paralelo de estas dos resistencias vendría siendo el inverso de la suma de los inversos, que sería 1/6 más 1/3 igual a 2 ohms. Entonces se puede redibujar el circuito. Redibujamos el circuito y nos quedaría super 2, 3, que sería. Entonces aquí nuestro objetivo, como ya fue mencionado, es encontrar otra vez el voltaje de C a B, ya que este es producto de nuestras resistencias en paralelo. Entonces otra vez tenemos un circuito semejante al anterior, donde se puede aplicar la misma técnica utilizada, donde pusimos una corriente en este sentido y luego en este sentido, que es I más 3. Este es igual, sería I más 3. Entonces la corriente que entra aquí sería igual I3 y esta sería I. ¿Ok? Entonces de nuevo podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, bueno, ley de Kirchhoff de voltaje en un camino cerrado en el sentido horario. Entonces sería 12 menos 12 más 3 por I más 3 más 2 ohms de I igual a 0. Entonces menos 12 más este voltaje, que es corriente por resistencia, que está de aquí, más este voltaje, que es corriente por resistencia, nos da igual a 0. Entonces nos quedaría menos 12 más 3i más 9
más 2i es igual a 0. Entonces aquí nos queda 5i menos 3 es igual a 0. Entonces nos queda que i es igual a 3 quintos de ampere. Entonces aquí tenemos que i es igual a 3 quintos de ampere. Entonces esta i nos va a permitir encontrar el voltaje de C a B, que es lo que andamos buscando, que sería voltaje de C a B va a ser igual a su corriente por la resistencia. Entonces sería 3 quintos de ampere por la resistencia de 2 ohms va a ser igual a 6 quintos de voltaje. Y ya que tenemos este voltaje, pues es el voltaje donde está conectada la resistencia de 3 entre C y B, que está conectada a la resistencia de 3 ohm. Entonces es el voltaje que corre por aquí. Entonces esa corriente en cortocircuito va a ser igual el voltaje de C a B entre 3 ohms, que en este caso sería menos 6 quintos entre 3 ohms. Y esto sería igual a 2 quintos de ampere. Eso sería la corriente en cortocircuito. Entonces nuestra corriente en corto va a ser igual a 2 quintos de ampere. Y aquí está la respuesta. Ahora nos falta encontrar la resistencia de Thevenin, que todos sabemos que la resistencia de Thevenin va a ser igual a voltaje de Thevenin entre la corriente en cortocircuito. Entonces el voltaje de Thevenin es igual a 2 aquí, que sería igual a 2, y tenemos la corriente en cortocircuito, que es esta, 2 entre 5 amperes. Entonces tenemos que nuestra resistencia de Thevenin es igual a 5 ohms. Esto sería todo.